continuación, el tema de hoy, el laboratorio relacionado con el principio y la ley de la conservación de la energía. En este caso vamos a considerar un sistema sometido a lo que se denominan las fuerzas conservativas. En ese caso, la energía mecánica total va a ser equivalente a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Tenga presente dentro de la guía, esos parámetros se representan con la letra K, siendo la energía cinética, y la letra U, la energía potencial. En el caso general, la energía cinética es equivalente a este factor, en medio, de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Estaríamos considerando la energía cinética de traslación. Y la energía potencial gravitacional es el factor mg por h. Reemplazando estas cantidades, pues tendríamos que la energía total mecánica será un medio mv cuadrado más mg por h. Y esta cantidad, si consideramos que el sistema está sometido a fuerzas conservativas, debe permanecer constante. En la práctica del día de hoy, relacionado con este tema, usted va a tener dos montajes experimentales que se describen en la guía. Uno de ellos está descrito como una esfera que está unida a una cuerda, como en este caso se puede observar. ¿Sí? El primer montaje. Y el segundo, una esfera que va a rodar por una rampa. El montaje experimental que se puede observar acá. Son los dos montajes que usted puede trabajar en esta guía. Para el montaje número 1, la esfera unida a una cuerda, se describe en general y se aplica el principio de la conservación de la energía en este caso. Hemos dispuesto el electroimán desde la parte experimental. Este electroimán permitirá retener la esfera a una cierta altura respecto a la superficie horizontal de la mesa. Esta altura debe tenerse en cuenta considerando la escala y las marcas que están indicados en esta regla vertical. Cada una de las marquillas está situada a una altura de 5 centímetros. Entonces, esto le permite tener como referencia los valores en la altura al momento de hacer el procedimiento experimental. Aquí se puede guiar con el mecanismo que sujeta el electroimán, asegurándose que esta pequeña ranura coincida. De esta manera, y situando la esfera exactamente a la mitad del electroimán, se garantizará que esta altura corresponda a la escala que estamos considerando. También el sistema experimental está dotado de esta fuente que va a suministrar la corriente eléctrica a un circuito donde tenemos un elemento que en la guía se describe como la niquelina, que es un alambre por el cual circulará la corriente eléctrica. Aquí hay que tener la precaución, una anotación allí, que al momento de colocarse en funcionamiento, ese alambre se va a colocar al rojo vivo, lo que conlleva a que en unos casos, como aquí se representa, la niquelina se pueda romper. Entonces, esta recomendación es importante tenerla presente. En el procedimiento experimental, entonces, tener precaución en el funcionamiento de este dispositivo, ¿no?, que está unido a la niquelina. La niquelina es este elemento, este filamento, por el cual se hace circular una corriente eléctrica, y por el principio de un efecto que se da en la parte de la física, el efecto Joule, pues tenemos que este filamento se coloca de manera incandescente. Cuando ocurra esto, es posible aquí hacerle una leve tensión, ¿no? Una leve tensión. Como se pudo dar cuenta, esto está fundido
Si esto permanece por mucho tiempo, es consecuente que el filamento se pueda romper. Entonces se hace el procedimiento e inmediatamente se apaga la fuente que suministra la corriente. Bueno, entonces tenemos aquí la esfera que se va a mover y que en este punto vamos a asumir la energía potencial gravitacional que tendría en función de la altura que se ha de medir en esta escala y respecto a la superficie de la mesa. Cuando la esfera se libera, pasa por este punto, pasa por el filamento que se encontrará de manera incandescente por la corriente que está circulando. El hilo que mantiene unida la esfera se cortará y la esfera saldrá de este punto describiendo un movimiento semiparabólico como el que pudieron ustedes trabajar en los laboratorios anteriores. Entonces el gráfico que se muestra aquí, tenemos energía potencial gravitacional en el punto donde el hilo se rompe. La energía potencial gravitacional se ha convertido en energía cinética y la esfera continuará moviéndose describiendo un movimiento semiparabólico. En el procedimiento, la idea es medir, entonces, este alcance horizontal alcanzado por la esfera en su movimiento parabólico, considerando las diferentes alturas. Aquí vamos a ir cambiando estas alturas. Vamos a ir variando la posición del electroimán y por tanto pues esta altura irá cambiando. Las expresiones, si hacemos alusión a que la energía total permanecerá constante, entonces cuando la esfera parte del electroimán únicamente tendríamos energía potencial gravitacional, energía cinética aquí sería cero, y cuando la esfera pasa por el punto donde la niquelina corta el hilo, únicamente tendríamos energía cinética. De esta manera podemos establecer esta igualdad matemática. La energía potencial gravitacional será equivalente a la energía cinética por conservación de energía. El movimiento descrito tendríamos aquí, entonces cuando la esfera describe este movimiento semiparabólico, tendríamos que la distancia recorrida de manera horizontal es un movimiento rectilíneo y por tanto está dada por la expresión velocidad por el tiempo. Y la distancia recorrida en dirección vertical estará dada por esta expresión, y igual g por t al cuadrado sobre 2. Teniendo presente estas dos expresiones, en la guía se describe que mediante un proceso matemático podríamos eliminar el tiempo, ¿sí?, como está brevemente aquí descrito. Entonces, de la expresión del movimiento uniforme, nos quedaría que el tiempo es la distancia sobre la velocidad. Luego reemplazamos en la expresión de y y encontramos pues esta relación matemática. De aquí se llega a que la velocidad, en este caso la velocidad elevada al cuadrado, será equivalente a este término, g por x al cuadrado sobre 2 veces y. De esta manera, reemplazando esta expresión equivalente aquí, la expresión de la conservación de la energía, se encuentra entonces esta relación matemática final que se describe en la guía. Esta h, la altura, es igual a x al cuadrado sobre 4y. X será el alcance horizontal y esta y que aparece, que es nuestro objetivo, corresponderá a la altura precisamente que hay desde el piso al borde de la mesa, aquí como se indica, y. Este será nuestro objetivo. Ese y. Entonces, finalmente se tiene esta expresión, h igual x al cuadrado sobre 4y. El objetivo será encontrar esta y que corresponde a la altura de la mesa. Esto pues matemáticamente es igual a 1 sobre 4y por x al cuadrado. Los datos experimentales, la tabla de datos que se les solicita, entonces tenemos aquí brevemente descrita.
X, que será el avance horizontal de la esfera aquí en su movimiento semiparabólico. Delta X, recuerde que estará relacionada con las incertidumbres. Los Y, espérenme allí. Ahí. Pero, en los datos experimentales, la tabla que se describe en la guía, entonces tenemos las variables que se deben determinar, ¿no? X será el avance horizontal, delta X la incertidumbre, H, que es la altura desde la cual se libera la esferita que está unida al electroimán, H, que se mide respecto a la superficie de la mesa hasta el centro de la esferita, hasta la mitad, corresponde al centro de masa. ¿Cómo se puede observar aquí? Aquí entonces, si quiere medirse directamente, tendría usted que medirla allí, hasta el centro del masa de la esfera, ¿sí? Y el X es el avance horizontal una vez la esfera es liberada y describe el movimiento semiparabólico. Se mide acá sobre el piso. Aquí es importante, hay que colocar esto como sistema de registro. Este papel lo vamos a colocar aquí y con la ayuda de una plomada vamos a desplazarlo, a bajar este punto aquí, el punto de la esferita, vamos a proyectarlo acá al piso, será nuestro punto de referencia, aquí, como tuvieron la oportunidad de hacer en casos anteriores. Aquí usted va a bajar este punto, y este punto será el punto de referencia a partir del cual vamos nosotros a medir el desplazamiento horizontal X. Entonces es importante aquí bajar este punto. Aquí hacen una pequeña marca, ejemplo allí. Este papel blanco no es necesario cubrirlo hasta allá, pero sí tener en cuenta que cuando hagamos nuestras medidas, el X en la tabla de datos, el X debe medirse respecto a este punto que hemos proyectado aquí, ¿sí? De aquí hasta los registros o las marcas que van a quedar aquí en este papel, ¿sí? Allí es importante desde la parte experimental fijar este papel, ¿sí? Directamente sobre el piso, asegurarse que quede uniformemente colocado. ¿Las marcas cómo se hacen? ¿Cómo se registran? Y los registros aquí, debe usted primero hacer una prueba. En la parte experimental le pide hacer unos 3 registros, tomar 3 registros para la misma altura. Por ejemplo, si aquí comenzamos en 15 centímetros de altura, deberá repetir el procedimiento 3 veces. Pero pues, si se hace bien con unas 2, es suficiente, que le permita usted cubrir la mayor parte de estas alturas y también tener un registro acá de manera adecuada. Entonces, si aquí vamos a hacer la prueba, ahí vamos a comenzar. Entonces, la esfera la vamos a liberar, va a salir de esta manera. Aquí, para que quede el registro, entonces se coloca este papel, es un papel carbón, como se tuvo la posibilidad de utilizarlo en el movimiento semiparabólico, se va a colocar sobre el papel blanco. Entonces, bueno, podemos hacer un breve registro aquí. Entonces, encendemos la fuente que alimenta la niquelina, podemos suministrar aquí un poquito la corriente, aumentar. Observen que el alambre se deforma, se puede levemente tensionar, teniendo precaución allí, se tensiona y se libera la esfera. Ya tiene el circuito que lo han utilizado, liberamos y ahí hace el registro. Entonces, aquí inmediatamente
suspendemos la corriente para evitar cualquier accidente también o que el filamento pues se rompa, ¿no? Bueno, aquí pueden darse cuenta, he colocado el papel y aparece el registro. Entonces, si acá consideramos que la altura, por ejemplo, para este primer dato en la tabla se ha colocado 15 centímetros, necesitamos saber cuál es el valor del desplazamiento horizontal X. El X, entonces, cada grupo pues tendrá los elementos que le permitan medir el X. Entonces recuerden, lo medimos desde el punto acá de referencia hasta la marca aquí. En este caso, siempre tomarlo al centro del punto que ha quedado registrado. 62.5 centímetros, por ejemplo, para este caso. Con unos 3 intentos Con 3 intentos, sí, obtiene el error. Es suficiente también para trabajar el promedio de la distancia y sacar también la respectiva incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, recuerden, como lo hizo en el movimiento parabólico, es posible aquí que, por ejemplo, un dato le dé más acá o otro por aquí. Entonces podemos tomar la distancia promedio y como delta X que se solicita en la tabla, puede usted tomar la separación máxima entre el mínimo y el máximo aquí, y ese valor dividirlo entre 2, tomar la mitad de esto. Si a esta distancia de aquí de separación la llamo z, entonces por ejemplo el delta X sería la mitad de ese valor, z sobre 2. Tomo la mitad, esa correspondería a la incertidumbre que debo registrar experimentalmente aquí en la tabla, ¿no? El delta X. Entonces decíamos hace un momento, por ejemplo, 62,5 fue el avance horizontal cuando liberamos la esfera desde una altura de 15 centímetros. Y aquí pues podemos considerar, por ejemplo, podemos registrarlo aquí, los datos que he pintado, obviamente dependerá de los ensayos que hagan. Aquí la separación, por ejemplo, 3, 5, serían 2 centímetros, entonces el delta X sería aquí 1 centímetro, que pues obviamente es un valor grande, pero ya experimentalmente seguro se va a reducir, ¿no? Entonces podría yo considerar aquí que sea 1 centímetro. Obviamente 1.0. esto está, sí, correcto, para que coincida precisamente con las cifras significativas y los decimales también, que hay que tener en cuenta 1,0. Pero pues puede ser el menor, ¿no? Eso ya está en los registros que se tenga y en el grado de dispersión también que nos arroje estos valores. Bueno, de esa manera, entonces, si aquí corresponde a 15 centímetros, esta altura puedo variar ya a una altura un poco más grande. Aquí recuerde, cada marquilla de estas son 5 centímetros. Entonces, si acá fue 15, puede usted subirla aquí ya a 20, a 25, a 30. De pronto se recomienda también pues no llegar a los extremos, a estas alturas máximas, porque es posible que la esfera, ahí se pudieron dar cuenta, registre por acá y el rebote pegue contra la pared. Entonces hay que evitar precisamente esos rebotes. También, ¿no? Se coloca esto para que el registro pues quede bien marcado aquí, porque es posible que haya algún rebote, por ejemplo, que nos den falsos datos. Es la recomendación sobre esta parte, ¿sí? Bueno, si termina ya el registro de los datos, por favor, pues las fuentes que alimentan los electroimanes se deben apagar inmediatamente. Bueno, con estos datos, el avance horizontal, la altura, entonces, ya aplicando esta expresión matemática, vamos a hacer la representación gráfica de los mismos. Aquí he colocado que estas alturas máximas, por ejemplo, sean hasta del orden de 60 centímetros, ¿no? Recomendable allí, de 15 hasta 60, cada 5 centímetros puede ir variando. Aquí también la incertidumbre en la altura, pues le he colocado en función de la incertidumbre que nos da el flexómetro, ¿no? Es de 1 milímetro,
y pasado a centímetros sería 0.1. Igual se podría asumir de pronto un valor en esta incertidumbre un poquito más grande, ¿no? Pero podemos dejarla pues en función de la incertidumbre que nos da el instrumento. Con estos datos, entonces, la altura en función del desplazamiento, x, h y x. Si los datos pues, se toman bien, que ese es el objetivo, pues más o menos nos daría una gráfica a este estilo, ¿no? Entonces estamos graficando, recuerde, h en función de x. Entonces, la dispersión de los datos y su ajuste de curva corresponderá a un polinomio de grado 2. Se ha trabajado estos polinomios, el polinomio de grado 1 y el polinomio de grado 2. En esta oportunidad, para las dos prácticas, el ajuste será un polinomio de grado 2. Entonces ya ustedes saben que nos arrojará los siguientes valores, ¿no? La calidad del ajuste, este factor chi cuadrado sobre n de f, calidad del ajuste, tenga presente el rango y hacer la comparación respectiva, y en su informe pues, registrar el valor una vez hecha la división. Aquí recuerde que le da un cociente, y ese resultado pues compararlo con la literatura que nos dice que en el mejor de los casos pues esto debe estar en un rango, ¿no? Hay que darle interpretación a eso, que va entre 0,5 a 2,5 en el mejor de los casos, ¿no? Pero es posible que no coincida exactamente con este rango. Hay que tratar de darle una explicación, ¿no? Puede ser la dispersión de los datos, ¿sí? Y los parámetros, que es lo que nos interesa también, ¿no? Los parámetros, un polinomio de grado 2, entonces tendríamos tres parámetros, P sub 0, P sub 1 y P sub 2. Cada uno con su respectivo mesurando y su respectiva incertidumbre, que corresponde a incertidumbres de tipo estadístico, ¿no? Que hace prácticamente la máquina, el procesamiento de los datos. Bueno, entonces tenemos un polinomio de grado 2, aquí lo hemos escrito, P sub 2, x al cuadrado, más P sub 1 por x más P sub 0. ¿Qué estamos graficando? Pues la altura en función del desplazamiento horizontal, allí x. Entonces tenemos la expresión h igual a x al cuadrado sobre 4y, o 1 sobre 4y por x al cuadrado, que es la que hemos representado aquí. No hay ningún término adicional. Entonces, pues debe usted comparar ahora interpretando los valores P sub 0, P sub 1 y P sub 2. P sub 0, pues como aquí no tenemos con qué parámetro compararlo, otra cantidad aquí que acompaña esta expresión, entonces esperaríamos que P sub 0 sea aproximadamente 0. P sub 1 igualmente aproximadamente 0. Y el P sub 2, el parámetro que acompaña al término que va elevado al cuadrado. Para nosotros, este parámetro sería equivalente a este factor, 1 sobre 4 veces y por x al cuadrado. Entonces, P sub 2 será equivalente a 1 sobre 4 veces y. Y recuerde que es la altura que hay desde el piso hasta la superficie de la mesa. Es el que nos hemos propuesto encontrar mediante este primer experimento de la conservación de la energía. Este valor corresponde al y experimental o la altura experimental, porque ha sido encontrada con base en los datos que hemos nosotros medido directamente. Bueno, lo puede comparar usted, entonces haciendo una medida, ¿no? Para ello, pues debe nuevamente proceder aquí a atar la esfera. Es un proceso pues que de pronto requerirá allí su tiempo. Usted nuevamente va a atar la esferita, ¿sí? Y procede, de hecho desde los valores iniciales generalmente se pide que tenga presente cuál sería el valor precisamente de esta altura. Bueno, aquí se tendrá que hacerlo, por eso de pronto el experimento implica
un poco de tiempo. Se recomienda, pues tal vez no todos los grupos van a hacerlo, pero sí, pues se dispondrán 2 grupos en este caso que trabajarán este experimento, ¿no? Se amarra aquí nuevamente la esferita. Aquí hay un mecanismo, ¿no?, que le permite en este caso, ¿sí?, bajarla nuevamente la esfera. Tenga presente, cuando haga también la prueba, aquí hay que tener presente que la esfera, cuando se libera desde el electroimán, no vaya a dar rebotes en la mesa, ¿no?, o pegue contra la mesa, ¿sí? Entonces se la deja a una altura aquí prudente, ¿sí?, allí, y se asegura el mecanismo aquí, apretando esta parte, se asegura allí, ¿sí? Entonces la altura teórica, usted la puede medir, ¿no?, para que al final pueda compararla desde el piso hasta la parte media de la esfera, hasta la mitad o el centro de masa de la esfera. En este caso, por ejemplo, para la prueba que está aquí y este experimento, correspondería aproximadamente a 85.5, ¿sí?, 85.5 centímetros. Ese será nuestro valor teórico, ¿sí?, medido directamente. Entonces, experimentalmente se espera, pues, que este valor, pues, sea cercano al valor teórico. No olviden, pues, siempre hacer las comparaciones, calcular los errores porcentuales y, pues, hacer sus respectivas conclusiones con base en los parámetros experimentales que han sido encontrados y los valores de las variables que han sido determinados a partir de él. Bueno, este es el primer montaje, entonces la esfera unida a una cuerda. En el segundo montaje, entonces la esfera que rueda sobre una rampa inclinada, ¿no?, se le ha colocado allí, aunque en la guía aparece esfera que rueda sobre un plano inclinado, ¿no?, un plano, tal vez ustedes lo trabajaron en la parte del rozamiento, una superficie allí en general de contacto. Acá tenemos una rampa prácticamente acanalada, ¿sí? Entonces, no toda la esfera va a estar en contacto, sino ciertas partes, ¿no? Y podemos observar en este montaje, entonces la rampa, ¿sí?, y pues la esfera aquí que va a moverse a lo largo de esa rampa. Entonces, la rampa inclinada. Desde la parte experimental, y el montaje así lo indica, entonces vamos a aplicar también el principio de la conservación de la energía, pero con la siguiente consideración, ¿no? Aquí el electroimán le va a permitir también fijar el balín, la esferita esta, y asegurarla de que siempre usted la va a liberar desde las alturas determinadas que usted va a elegir libremente. En su parte final va a tener estos 2 sensores ópticos que usted ha tenido la oportunidad de utilizar en los montajes del movimiento, por ejemplo, acelerado y la segunda ley de Newton, ¿sí? Bueno, solo que aquí, entonces, la energía mecánica total nuevamente se aplica el principio de la conservación para un sistema conservativo. Será la suma de la energía cinética de traslación y vamos a adicionar un término que tiene que ver con la energía cinética de rotación. Entonces tengan presente aquí que cuando la esferita se mueve, entonces además de trasladarse, ella va a ir girando sobre sí misma. Entonces se ha adicionado la energía cinética de rotación y la energía potencial gravitacional. Bueno, utilizando la nomenclatura también, entonces K, energía cinética de traslación, K, energía cinética de rotación y U, la energía potencial gravitacional. Reemplazando los términos, entonces aquí en la expresión tendríamos la energía cinética de traslación, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía cinética de rotación está dada en función de este término matemático, un medio de I
por W al cuadrado. Y se le denomina el momento de inercia. El momento de inercia es un parámetro que está relacionado precisamente y que tiene que ver con la distribución de la masa de los cuerpos. Este momento de inercia dependerá de la geometría de los cuerpos en general. Para una esfera, el momento de inercia de una esfera está dada por esta expresión: 2/5 de su masa por el radio elevado al cuadrado. Entonces, este factor tendrá que reemplazarse por aquí. Y W es la velocidad angular. La velocidad angular va a estar relacionada con la velocidad lineal o tangencial vista en el movimiento circular. La velocidad lineal igual a W por R. De aquí puede usted despejar W, aquí está de hecho. Entonces, velocidad lineal sobre el radio. Se pide, de hecho, dentro del procedimiento también, de algunas preguntas, que pueda usted reemplazar estas cantidades en la expresión matemática general y pueda determinar una expresión matemática a la cual se llega una vez se hace este proceso. Entonces, mire que aquí, aunque está involucrada la masa, pero al final la masa aquí pues no aparece ya. Entonces, el procedimiento matemático permite eliminar por allí la masa. Llegamos a esta expresión. De pronto en la guía está al revés: H2 más 7 sobre 10G V al cuadrado. Aquí simplemente la he reordenado. Entonces, H1, ¿qué es H1? Son estas alturas que usted tendrá que ir variando. Entonces, yo puedo tomar una altura H1 aquí, luego cambio la posición y así sucesivamente. Entonces, H1 va a ir cambiando. Y H2, aquí es importante. Este H2 lo he indicado aquí. Usted va a tomar el promedio de la altura que hay entre la superficie de la mesa y el sensor, cada uno de los sensores. Aquí está S1, el sensor 1, S2, sensor 2. Ahora en el montaje, pues, hacemos la medida también. Entonces usted mide de aquí al primero, al segundo y saca el promedio. Ese va a ser el H2. Y esto ha de permanecer constante. Entonces los sensores pues deben colocarse y deben mantenerse en esa posición. Aquí podemos darnos cuenta entonces que esta H1 va a depender de la velocidad. Entonces es necesario hacer una medida de esta velocidad. La velocidad, ¿cómo la va a determinar? Esta va a ser prácticamente una velocidad instantánea. Por eso se van a dar cuenta que la disposición de los sensores están relativamente muy cerca, ¿no?, para hacer esa medida. Pues allí vamos a asumir esta expresión. La velocidad será la distancia que hay entre los sensores, el X, la distancia, y el registrador allí de tiempo pues nos va a dar esta medida de t. Entonces hay que hacer la división, la distancia sobre el tiempo. Bueno, podemos hacer una observación acá. Entonces, aquí esta fuente de color rojo aquí que está indicada en el montaje va a alimentar el electroimán, ¿no?, que va a retener prácticamente el balín. El cronómetro que ya se ha utilizado, bueno, aquí deben ubicarlo. Como vamos a utilizar dos sensores, entonces el indicador aquí debe estar en esta posición acá, donde dice TEF, ¿sí? Allí. El electroimán aquí está dotado de una base que nos permite, ¿no?, ir desplazando allí, ¿sí? Entonces, si hacemos una medida inicial, a ver, podemos allí, ahí, por ejemplo, entonces H1, ya la primera H1 será esta altura también, que la mido desde la superficie de la mesa hasta el centro de masa de la esfera. En este caso, aproximadamente
18.5, ¿sí? Una medida más precisa, usted ha utilizado ya los instrumentos de precisión, entonces podría hacerlo, ¿no? Midiendo la altura que hay desde la superficie de la mesa hasta el borde de la rampa, y a esa altura medirle el radio de la esfera, ¿no? O del balín aquí. Entonces mide el diámetro, saca el radio, que será la mitad de eso, y a esta altura de aquí le suma el radio para una medida mucho más precisa. Entonces, una vez hecho esto, bueno, ahí tenemos nuestro sistema. Los sensores, vemos acá, ¿sí? Están relativamente cerca. Entonces, sí, aquí tengan en cuenta para medir la distancia entre los sensores. Aquí pueden quedar allí perfectamente alineados. ¿Sí? Y la distancia recuerde medirla, ¿no? Entre los puntos. Puede ser de este lado, de aquí hasta aquí, o de aquí hasta acá. Son equivalentes esas medidas. Bueno, aquí podemos verificar, por ejemplo, de aquí hasta aquí, entonces tendríamos 12.5, y si yo lo hago en esta parte y esta parte, mira, 12.5. Pueden medir esa X, ¿sí? Entonces la idea es que esto durante el experimento permanezca fijo y constante esa distancia. Aquí registraremos el tiempo, son tiempos muy pequeños, el sistema nos permite hacer esa medida, ¿sí? Aquí es importante, una vez se libere la esferita, aquí vamos a hacerlo, tener la precaución también de que esto... Bueno, entonces con esta distancia y el tiempo va a medir usted o va a calcular la velocidad, es un cálculo ya que debe hacer. Y tener presente entonces en la expresión matemática, ahora volvemos a ella, aparecerá el H2. El H2, recuerde, va a ser el promedio que hay, ¿sí? De calcular las alturas. Entonces aquí, por ejemplo, el sensor número 1 está a una altura aproximadamente de 13.5 centímetros, aquí, sensor 1, y el sensor 2, también debo hacer esta medida, aquí, debe hacerse la medida allí, está alrededor de los 10 centímetros, ¿sí? Entonces, 13 centímetros, 10 centímetros, ahí puede usted calcular el promedio, entonces le daría 23, dividido entre 2, 11 con algo, ¿sí? Ese sería el H2, que corresponderá al valor teórico, ese valor téngalo presente, el H2, que tendrá que compararlo al final con los resultados experimentales que vamos a complementar según el grafo. Entonces, esta medida, si es importante, pues tenerla presente y también hacer el registro antes de iniciar las pruebas. Bueno, entonces, verifica aquí que esto está en 0, listo para hacer las medidas. Las unidades de tiempo, recuerde que el sistema de registro, este cronómetro, pasa directamente de milisegundos a segundos, ¿sí? Una vez se ha hecho alguna medida, ¿no? En este caso, todas las medidas estarán en milisegundos. Entonces, tenga también presente que es necesario hacer la transformación a segundos. En la tabla ya miraremos, pues la velocidad queda expresada en centímetros sobre segundo. Bueno, aquí liberan, entonces se hace ese procedimiento, liberamos la esfera y ahí nos da una medida. Aquí al final, por favor, pues tener cuidado de sostener la esfera que rueda. Es posible que se les pase este elemento, ya lo han utilizado, para que pueda ser atrapada, ¿no? No impacte directamente el piso. Bueno, aquí nos ha dado un valor, entonces
139.98 milisegundos. Puede trabajar todas las unidades allí o, pues en algunos casos, y para facilitar los cálculos, podemos tomar cantidades aquí enteras. Por ejemplo, 139.98 podríamos considerar 140 milisegundos y hacer su respectiva transformación. Pero pues el elemento nos da hasta ese orden. Puede usted trabajar con todas las cantidades allí también que nos registra el cronómetro. Bueno, volvamos a la tabla de datos experimentales que se le solicita. Entonces recuerden la expresión H1, la altura que vamos a ir variando, el electroimán, y la posición de la esfera, y la velocidad. El H2 es el promedio aquí, una vez medidas las alturas de cada uno de los sensores respecto a la superficie de la mesa. Datos experimentales, entonces la tabla, entonces tenemos H1, la incertidumbre en delta H1, la velocidad y la incertidumbre en la velocidad, las alturas en centímetros, las velocidades en centímetros sobre segundo. Bueno, aquí he colocado algunos datos que podría usted comenzar a 20, 25, a 30, y las posiciones de las rampas en este caso puede variarse también. Le da aproximadamente, ¿no?, una altura hasta los 55 centímetros. Entonces usted podría allí considerar en lo posible la mayor cantidad de datos, ¿no? Puede ir variando cada 5, o puede usted considerar también una muestra representativa de los datos. Bueno, aquí he colocado ya la incertidumbre asociado al flexómetro con el cual estoy midiendo estas alturas, y ya la velocidad. Aquí tendrá que hacer el respectivo cálculo. Puede utilizar los algoritmos que usted ha utilizado, teniendo en cuenta, ¿no?, la distancia y los tiempos. Aquí estas cantidades, recuerde que tendrá su mesurando su respectivo error, y también en el tiempo, t más delta t. Entonces, una vez hagamos estas operaciones, pues esa velocidad le dará el resultado final, su mesurando y también su incertidumbre, que debe registrarse en la tabla experimental. Bueno, finalmente, se haya completado esta tabla, se debe realizar esta gráfica. H1, la altura desde donde se libera la esfera, el balín, en función de la velocidad. Entonces, recuerde esta expresión, la altura en función de la velocidad. Por la dispersión de los datos nos ha de dar de esta manera si se han hecho de una forma correcta. Entonces aquí la curva de ajuste corresponderá también a un polinomio de grado 2, como en el caso anterior. 1, 2, 3. Entonces el ajuste corresponderá a un polinomio de grado 2. Recuerde los coeficientes que nos van a resultar por allí. El factor de la calidad de ajuste, chi cuadrado sobre n de f, y los parámetros p sub 0, p sub 1, p sub 2, cada uno expresado con su mesurando y su respectiva incertidumbre o error estadístico. Bueno, entonces el polinomio de grado 2, p sub 2 x cuadrado más p sub 1 por x más p sub 0. ¿Qué estamos nosotros considerando? ¿Cuál es la expresión que tratamos de representar allí y comparar? Entonces, H1, la expresión de acá, H1, 7 sobre 10 veces G multiplicado por B al cuadrado más H sub 2. ¿Qué tenemos que hacer finalmente? Entonces, poder comparar allí e interpretar los parámetros. Entonces, en este caso, el P sub 0 corresponderá al parámetro H2 aquí, que corresponde a la altura promedio donde se encuentran los sensores. Nosotros lo hemos medido allá, podemos asumirlo como el valor teórico, y aquí le dará el valor experimental de este H2. P1, no hay con qué parámetro aquí compararlo, entonces este P1 se espera
que sea aproximadamente 0. Y el P sub 2 que acompaña al término que va elevado al cuadrado, para nosotros sería 7 sobre 10 veces G, el factor que acompaña en este caso la velocidad al cuadrado. De aquí la idea es poder encontrar el valor de G, el valor de la gravedad. Recuerda que ustedes hicieron una práctica relacionada con la caída libre, donde encontraba el valor de G. Ahora, aplicando el principio de la conservación de la energía, es posible también determinar ese valor. Entonces, queda ya para ustedes el procedimiento que se hace. P sub 2 será 7 sobre 10 veces G, y aquí vamos a encontrar G. G experimental, entonces, en función de este parámetro, será equivalente a 7 sobre 10 veces el parámetro P sub 2. Ese valor, pues, corresponderá al valor de G experimental. Las unidades aquí que resultarán serán centímetros sobre segundo al cuadrado. Usted ya conoce el valor de G, que se lo asume como el valor teórico localmente, o el valor de G promedio de la Tierra en sus respectivas unidades, metros segundos al cuadrado y centímetros sobre segundo cuadrado. Puede considerarse para nosotros, ¿no?, el valor G promedio del orden de 978 centímetros sobre segundo al cuadrado localmente, o el valor de la gravedad promedio de la Tierra, aproximadamente 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Ese será el procedimiento que se debe aplicar en este caso al considerar este segundo montaje relacionado con esta esfera que rueda a lo largo de una rampa inclinada. Ese sería el procedimiento en general. Los mejores deseos en el desarrollo de esta práctica. Muchas gracias, profesor James, por su colaboración.